Colegio Valladolid, clave 32P01115. Historia 2, segundo de secundaria. Tema: una sociedad desigual. Aprendizaje esperado. Reconoce las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía del virreinato. El concepto que regía el Estado colonial era patrimonio, es decir, el Estado era una posesión personal de los reyes. El rey gobernaba como un patriarca autoritario, respondía del buen uso del poder solo ante Dios. Durante la dinastía de los Habsburgo o Austrias en los siglos XVI y XVII, el virreinato novohispano no tuvo un sistema político centralizado. La autoridad máxima, el virrey, tenía un poder limitado. Para poder gobernar tenía que consultar y negociar con las corporaciones, instituciones regidas por su propia ley o estatuto, que representaban los intereses locales y que servían de intermediación entre los miembros de un mismo grupo en la estructura de gobierno. Las corporaciones agrupaban a individuos por su origen étnico, como las cofradías de mulatos o de vascos, por su ocupación, como los gremios de plateros o de sastres, los ganaderos de la mesta, los consulados de comerciantes y el protomedicato, por su papel en el gobierno local, como los cabildos de los pueblos de indios o los ayuntamientos de las villas de españoles, por las distinciones concedidas, los nobles o las órdenes de caballería, por su regla religiosa, franciscanos o dominicos, por su pertenencia a instituciones educativas, como la universidad, etc. Muchas de las corporaciones gozaban de fuero, es decir, tenían privilegios especiales y contaban con sus propios tribunales, lo que producía enredos legales y extrema lentitud en los juicios, al no existir una legislación única para todos. Entre los fueros podemos citar el eclesiástico, el de guerra, el de ingenieros, de artilleros, el fuero de haciendas para cobranzas, el fuero de marina, el mercantil. Similares a los fueros eran los privilegios especiales de que gozaban determinadas entidades, por ejemplo, el de los herederos de Hernán Cortés, referido a la jurisdicción privativa con que contaban en todo el distrito del Marquesado del Valle. Ahorita todavía en la actualidad existen fueros y estos los podemos observar en los diputados, en los gobernadores o en el presidente de la República, así como a las corporaciones eclesiásticas. Por ejemplo, si hay un juicio en contra de alguna de estas dos figuras de gobierno o de religión, gozan de ese fuero para que no sean juzgados ante un tribunal. Bueno, también dependiendo del delito del cual se les está acusando, pero en la mayoría de las ocasiones, si necesitan ese privilegio, ese fuero, lo utilizan para no llegar a la corte penal. Los nobles disfrutaban de un trato especial que les permitía usar sus títulos y escudos, ser servidos privadamente por el virrey, fundar mayorazgos y obtener grados de oficial en la milicia. Sin embargo, a partir del siglo XVII, debían cubrir también algunos impuestos específicos como la medianata y las lanzas. La medianata quiere decir que es un impuesto creado en 1631 que consistía en el pago de la corona de la mitad de los ingresos obtenidos en el primer año de servicio de todos los cargos y oficios públicos, mientras que el impuesto de las lanzas consistía en que en un periodo anual exclusivo para quienes ostentaban un título nobiliario y fue creado en 1632. Los caciques indígenas gozaron asimismo de privilegios como usar el título de don, vestir ropas españolas o montar a caballo, lo que en los primeros años de la colonia estaba prohibido para los indios, utilizar escudos de armas cuando el rey se los había concedido y estar libres del pago de tributos. Los intereses locales ligados a las corporaciones impidieron a la larga una administración eficiente del reino.
En el siglo XVIII, las reformas borbónicas en los reinos americanos, más adelante profundizaremos sobre ellas, chocaron con las corporaciones y sus privilegios, pues buscaban fortalecer la posición del rey frente a la sociedad, reduciendo el poder y la riqueza de otros actores, al tiempo que aumentara al máximo las recaudaciones destinadas a las arcas reales. La multiplicación destinada a las legislaciones especiales era vista por la administración del reino como una plaga que debía sustituirse por un código único de leyes. Sin embargo, la independencia llegó sin que los fueros y privilegios fuesen suprimidos. La mayor parte de los indígenas novohispanos eran tributarios y representaban la principal fuente de trabajo. Realizaban las tareas más pesadas en la minería, agricultura, ganadería, transportes y puertos, en obrajes e ingenios. El grupo de las castas o mestizos, es decir, todos aquellos que provenían de las combinaciones posibles de las etnias indígenas española, africana y asiática, fue siempre en aumento hasta representar por su número al segundo grupo de la población. No tenían una posición económica definida, eran trabajadores, sirvientes, artesanos, capataces, arrieros o mayordomos de haciendas, pero muchos alcanzaron posiciones desahogadas. Los más protegidos eran mendigos e indigentes que rondaban las ciudades y los reales de minas. Las castas, los indios y los africanos resultaron ser el sector más productivo de la Nueva España, pues gracias a su incesante trabajo la producción del sector minero y agrícola se recuperó favorablemente hasta el siglo XVIII. Sin embargo, eran considerados como personas de segunda y tercera categoría, lo que recrudecía las diferencias de clase en la colonia. Cada estrato social contaba con derechos y obligaciones definidas, siendo los peninsulares los más beneficiados con esto. Por peninsulares, chicos, vamos a entender a los españoles venidos de Europa, ya que solo ellos podían acceder a los puestos políticos más importantes y acumular riquezas a costa de la explotación de los indígenas. Los criollos ocuparon el segundo lugar en la escala social, accediendo a puestos políticos de poca importancia y dedicándose a las actividades comerciales. Sin embargo, fueron ellos el sector oculto de la sociedad novohispana, hecho que los llevó a enfrentarse constantemente con los peninsulares. Tanto criollos como peninsulares habitaban principalmente en las ciudades, mientras que los indios eran proporcionalmente más numerosos en los pueblos y haciendas. Según la estimación de Humboldt, en 1804, al final del periodo colonial, de los más de 100.000 habitantes de la capital de la Nueva España, la población de origen español, americano y peninsular representaba aproximadamente el 50% de la población, los indios 25%, los mulatos el 7% y los mestizos y otras mezclas el 18%. A pesar de que en el siglo XVIII la cantidad de peninsulares en la Nueva España era menor que la de los españoles americanos, eran ellos los que, gracias a las reformas borbónicas, seguían siendo casi excluidos de participar en las esferas políticas. Habían logrado destacar en las actividades comerciales, la ganadería, la administración, el clero y el ejército. La situación de los criollos empeoró cuando el rey Carlos III ocupó el trono español, pues el propósito de las reformas borbónicas que él impulsó era recuperar el control de las colonias, y esto pasaba por concentrar el poder en los peninsulares. Esta discriminación de los criollos hizo más grande la brecha que los separaba de los peninsulares y españoles. Cuando las reformas borbónicas se implementaron en la Nueva España, los criollos rápidamente se movilizaron y el Ayuntamiento de la Ciudad de México envió a la corona un documento en donde se solicitaban insistentemente que fueran tomados en cuenta para ocupar puestos políticos de primer nivel, pero fueron ignorados. Con la recuperación de la población indígena en el siglo XVIII y el aumento de la producción agrícola y ganadera, el equilibrio que se había establecido en el campo entre haciendas y pueblos de indios se rompió. Los pueblos demandaban más tierras para la creciente población y muchas más tierras para las haciendas.
se habían extendido, ocupando tierras que les pertenecían, lo que provocó numerosos pleitos legales que duraban muchos años. Muchos campesinos sin tierra terminaban engrosando el grupo de la plebe, es decir, la clase social más baja, gente miserable y sin ocupación en las ciudades. A esto se añadían las crisis agrícolas, pues la producción dependía del clima. Si había sequías o heladas, los precios de los productos aumentaban debido a la escasez, provocando hambrunas, desempleo, enfermedades y miseria. Una de las crisis agrícolas más graves se desarrolló entre 1785 y 1786. Y ahorita en la actualidad también esto no ha cambiado. Si le va mal al campo del sector agrícola, nos va mal a todas las demás esferas que giran en torno a él. Al mismo tiempo, la vida en los pueblos de indios se vio afectada con la aplicación de las reformas borbónicas, pues hasta entonces la legislación de la dinastía Habsburgo les había permitido conservar en cierta medida rasgos de organización política anterior a la llegada de los españoles. Las autoridades estaban constituidas por personajes importantes de estos pueblos indígenas y se trató de proteger las tierras que habitaban. A finales del siglo XVIII, con el cambio de regímenes, estas concesiones se terminaron y peor aún, los pueblos de indios quedaron a merced de los ambiciosos españoles, cuyo objetivo era obtener una mayor cantidad de tierras productivas y mano de obra barata para incrementar las ganancias. Así era entonces el uso de la riqueza. Las haciendas se apropiaron de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, no solamente para extender sus dominios, sus zonas de cultivo y crianza de ganado, o aumentar su superficie y valor, sino muy señaladamente para forzar a que los habitantes de aquellos lugares se emplearan trabajando en las propias haciendas, esto debido a la constante falta de mano de obra que padecían estas enormes posesiones. Y eso, chicos, fue el tema de esta semana. Y ahora, aquí en su pantalla, les puse dos pirámides de los estratos sociales durante la Nueva España. Como bien pueden observar, se dividen en cinco. A mero arriba están los peninsulares, que son los españoles. Eran nacidos en España y ocupaban altos cargos políticos y religiosos, es lo que acabo de compartirles en el tema. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, se dedicaron al comercio y agricultura en fincas. Los mestizos o castas son los hijos de españoles e indígenas, españoles y negros, indígenas y negros. Realizaron oficios de comercio, agricultura y artesanales. Los indígenas, que tenían exclusivo el trabajo agrícola, y los negros o las personas de color, que están a mero al final de la pirámide de los estratos sociales, que eran esclavos usados para labores agrícolas, pero principalmente en el trabajo de minas, también en el trabajo de la agricultura y los algodones, también ellos eran muy bien vistos ahí porque debido a su condición de piel, pues podían trabajar muchísimas horas bajo el sol y esto pues le permitía al dueño tener una mejor producción y claro que por supuesto que no les pagaba nada y en comparación de los indígenas que casi no aguantaban tanto bajo el sol. También algunos negros se ganaron la confianza, chicos, de los españoles porque también trabajaron como mozos. Entonces, había veces de que la persona de color, el negro, era mucho más alto, tenía más nivel que los indígenas y muchos de ellos también pudieron lograr su libertad. Son muy contados los casos, pero sí, sí, también algunos de ellos, por ese vínculo tan estrecho que tenían con el español, pues pudieron conseguir su libertad. Y aquí está otra pirámide que la pueden observar.